Vamos a tratar de terminar el tema de hoy día para dar inicio al tema de al tema de los operadores, para poder comprender ya de lleno entonces las siguientes sesiones finales, el tema de los regímenes aduaneros. Diego, permíteme, Diego, registrar su asistencia, pero no acabo de ver mi sistema, ¿sí? Diego. Ya, listo, Diego Fernando, te acabo de registrar en la asistencia, ¿sí? Kiara. Buenos días, Kiara. Vamos a ver. Bien, voy a adelantar la diapositiva y quedarnos en el punto donde habíamos analizado el tema ¿cómo se llama? Del manifiesto, ¿ya? Déjenme ver por acá, déjenme ver por acá, el manifiesto. Ya. Bien, nos habíamos quedado acá, me dicen si se puede visualizar la diapositiva. Vamos a trabajar este punto y vamos a analizar algunos temas más para ir comprendiendo las siguientes sesiones, ¿ya? Nos habíamos quedado en la pregunta de qué documentos debemos constatar contra el manifiesto, o sea, cuáles son los documentos que me permiten que la información transmitida en el manifiesto coincidan con los documentos que yo tengo a despacho. Bien, me dicen si la diapositiva se puede visualizar para dar inicio a la sesión. Si todos podemos visualizarla, ¿sí? No sea que alguno de ustedes esté en una zona distinta y bien, Renzo, buenos días, lo pueda visualizar, no lo puede estar visualizando. Bien, Jordi, Melissa. Bien, trate siempre de tomar las notas, que no pongo mucha teoría, si se da cuenta en el tema de las exposiciones, tratando de que pueda relacionarlo, porque hablar de un tema no es solamente centrarse en el tema, sino que este conlleva muchos elementos para poder entender el tema general, que es la legislación, ¿ya? Estoy todavía dando todos los pasos para que podamos comprender el proceso de la importación, ¿ya? Tome en cuenta ese pequeño detalle. Bien, la parte final que me queda, analizar en la parte última, donde ve que dice SAI y en la parte derecha dice PECLL, ¿no? Entonces, siempre le dije en las diapositivas anteriores que en mi parte, de mi lado, del lado izquierdo, se encuentra el puerto de donde la nave ha salido, y en la parte derecha que yo me encuentro, ese puerto destino, se refiere al lugar donde debe llegar. Como vemos ahí hay un código. Me voy a ampliarlo para que podamos compartir, ¿ya? Y ahora sí me dicen si pueden visualizar la parte que he ampliado. Me dicen si puede visualizarla. Estoy señalando con la ampliación de la diapositiva. Buenos días, Elin. Que estamos viendo que este es el código con el que identificas que ha llegado al puerto del Callao tu mercancía. Bien, Jordi, bien, Melissa. Van a ver, entonces dice, bien, Renzo, PECLL, que significa Perú, Callao. ¿Ya? Están acá abajo he puesto esta parte de acá, lo he copiado del mismo sistema de información, de datos que tiene la SUNAT y que las agencias de aduana también lo tienen, los operadores del comercio como los agentes de transporte, carga, tienen este código para identificar al lugar de donde va a llegar la mercancía, ¿ya? Hay una tabla de descripciones generales, está en la web de operatividad aduanera, en el cual están todos los datos de los códigos que le voy manifestando. Por eso que aquí le pongo el dato que manejamos todos
y este es un código no nacional, sino internacional. Se dice Perú, Callao. No especifica a qué puerto, sino refiere a la zona primaria del ingreso, ¿ya? Ahora, si vemos en la siguiente parte, entonces vemos que dice CL SAI. Entonces se refiere a Santiago de Chile, específicamente a la zona de San Antonio, ¿no? País de Chile, puerto de San Antonio. Y entonces, esta es la forma de interpretar un manifiesto en el momento de hacer nuestros ingresos. Veamos otra parte también importante. Vamos a ver que habíamos hablado de las tarjas. ¿Se acuerdan las tarjas? Habíamos hablado de la nota de tarja y la tarja al detalle. Aquí en la flecha roja, como en la flecha azul, se puede manifestar el cumplimiento del denominado tarja, ¿no? Está diciendo que ha habido un conteo, ya ha sido ¿cómo se dice? Datado, con el cual ya permite entonces entender que se puede estar dando ya el desglose de la mercancía para identificar con el documento de transporte al consignatario o dueño. También vemos que es importante, vamos a ver las siguientes diapositivas, de la fecha de transmisión que queda en cumplimiento de lo que es el tema fundamental, como son los plazos que deben cumplir los transportistas. Eso es lo más esencial que podemos rescatar de esta diapositiva. Vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte muestro el tema que vincula, por ejemplo, voy a hacerle una ampliación solamente a la flecha, que es la parte que más me interesa analizar, y es poder corroborar lo anterior. Mire la data. Puede ver la data de la flecha negra. El máster, esta vez, no coincide con el documento del conocimiento embarque. No son iguales como las anteriores diapositivas que hemos visto, ¿no? Ya habíamos hablado del tema en que se refiere que una mercancía queda enteramente identificada con el mismo código cuando esta mercancía es de un vendedor hacia un comprador y es una carga exclusiva. Aquí esta mercancía es la consecuencia de que ha tenido una consolidación y pertenece a un determinado máster como otros lo pertenecen, ¿ya? Por eso acá vemos que el conocimiento es diferente al máster. Vemos la palabra detalle para dar a conocer cuál es la descripción general que tiene el transportista al haber recepcionado la mercancía del importador. Y creo que no tengo nada más detalle, no. Y vemos acá, por ejemplo, acá figura, por ejemplo, como tema, quién es el consignatario y quién fue el embarcador. Esa fue la pregunta que me realizó Jordi acerca de si expresamente quién se define como el embarcador. Y acá vemos que es una empresa quien embarca a otra empresa conocida el producto, ¿no? Acá vemos en la parte, dígame si pueden visualizar esta parte donde dice consignatario y embarcador. Eso fue un tema de la sesión anterior, donde yo le decía que el embarque puede darse directamente ya sea por la empresa transportista o directamente por la empresa, el cual envía la mercancía a la empresa importadora. Me dice si estás visualizando esta diapositiva para seguir con la explicación, ¿ya? En las demás diapositivas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Me dicen para aclarar cada punto, ya que pueden ver. Sí, estamos recordando la sesión anterior, ¿no? ¿Se acuerdan la sesión? La pregunta de Jordi fue una pregunta muy apropiada al tema de entender que cuando se da este tema, es importante entonces poder leer la ficha de información que transmite un manifiesto. Con un manifiesto usted puede guiarse del proceso que está ocurriendo y entender en la siguiente sesión, que va a ser operadores, cómo entonces ha negociado la IB, quien recibe una carga de mercancía, la logística de ella, ¿no? ¿Quién ha intervenido? ¿Cuál es el almacén? Veamos si ha hecho uso de punto de llegada. No. Acá vemos que la empresa no ha hecho punto de llegada, que es decir, no han descargado sus mercancías en un puerto y de ahí han salido, sino que ha hecho
precisamente uso de almacén. Lo vemos al costado de la letra color en azul, que está en la letra flecha verde, al costado dice código de terminal de almacenamiento, y ahí se muestra el código donde se generó pues que las mercancías hayan sido desembarcadas y desde ahí se ha generado entonces el despacho de las mismas. Bien, paso a la siguiente diapositiva para poder seguir analizando lo que es el contexto del manifiesto. En la siguiente estamos viendo que hay documentos importantes que debes manejar. ¿Recuerda cómo se vinculan estos documentos? ¿Recuerdan con qué parte operativa del manifiesto se vincula? Me dice si lo recuerdas, si no, para volver a aclararlo ya. Habíamos dicho que cada evento que se formula en el manifiesto referente a la información de recepción del peso debe correlacionarlo con un determinado documento. Dígame si recuerda dónde se ubica cada documento. Muy bien, es el punto o el país de la venta, ¿no? Del país de la venta, ¿ya? Muy bien, Jordi. Los demás, a ver, ¿dónde ubicamos estos documentos para corroborar con la información del manifiesto? Muy bien, correcto. El documento de transporte verificamos con la información del tránsito internacional, ¿de acuerdo? ¿Y el volante dónde lo identificamos? El desempaque la relacionamos directamente con nuestra mercancía, con nuestro hecho fundamental del peso del origen, recuerden siempre. Correcto. Vemos en este caso que el volante de despacho podríamos relacionarlo en el caso de la diapositiva anterior con que la empresa Laibe hace uso de un almacén. Entonces, en la recepción de la mercancía por parte del almacén, se ha generado la información de ella, de lo que contienen las mercancías, a través del volante de despacho, que da la data de lo que contiene, el estado en el que se ha recepcionado y nos da los pesos determinados. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de esa parte de la diapositiva, por favor, para explicar? ¿Alguien no ha comprendido para poder explicarlo y pasar a la diapositiva siguiente? Dígame si tenemos todo claro, esta parte de la explicación, para continuar con la siguiente diapositiva. Voy a avanzar con la siguiente diapositiva entonces, y vamos a ver en esta siguiente parte el denominado conocimiento embarque. Vamos a hacer el análisis del documento de transporte marítimo, conocido como el BL, Bill of Lading, o en su término del castellano en el Perú, como el conocimiento del embarque. Bien, acá vemos unos modelos de conocimiento de embarque, ¿ya? Los conocimientos de embarque van a variar en función al tipo de empresa marítima que realiza la actividad, ¿ya? Es verdad que vienen a través del modo, por el modo marítimo, ¿ya? Y este modo y medio en el que la mercancía hace su tránsito, lo que debemos es designar y entender el tipo de empresa que se ha involucrado con nuestra mercancía. Pero ello conlleva a que los datos generales en la parte central que ves es idéntico. Es idéntico. Solo que
lo que necesitamos entender las partes principales para obtener la información en el registro en el que el auxiliar de despacho o liquidador necesita, en el que la empresa importadora identifique si el estado de la mercancía han llegado bien. Siempre nos va a dar la posibilidad de donde se puede permitir los pagos, determinar entonces trading hace un tipo de servicio. No sé si lo pueden visualizar. Voy a hacerle un zoom para identificar a la empresa y el tipo de servicio que brinda la empresa. Ya. Me dicen si pueden visualizarlo mejor. Ya. ¿Se visualiza mejor? Muy bien, ese es el nombre de la empresa, Jordi, muy correcto. Pertenece a Taiwán, ¿ya? Taiwán. Pero ¿qué es lo importante? Dice Bill of Lading. Si se dan cuenta, en la parte superior de la palabra Bill of Lading, dice el tipo de servicio que cumple. Ojo, miren esa parte. Ah, no escucho. Bien, este nombre que conlleva, dice Combined Transport, refiere a que es un transporte combinado. Ya. Van a ver que cuando estudien los términos, por ejemplo, no sé en cuál es el curso exacto que se dicta acá, bueno, también yo lo he dictado en otros módulos, en el que se identifica el tipo de servicio de la empresa. Actualmente vamos a ver aquí en las siguientes diapositivas del operador que ya la ley de aduana en el último cambio realizado en el año 2019-2020 identifica este tipo de servicio de la empresa
y ya no denomina transportista solamente a manera general, sino que subyace en señalar a la empresa transportista y el tipo de servicio para vincular un punto importante que es el transporte multimodal. Ya no sé si van a escuchar el término multimodal, pero ahora es un término ya reconocido en la ley de aduana, aunque es un término oficial reconocido con obligaciones a través de la misma Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil, en la página misma de la UNTAD que pertenece a la ONU, ¿ya? Entonces, cuando queramos decir empresa multimodal, nos referiremos a la empresa que tiene la capacidad de tener la combinación del servicio en los tres medios geográficos oportunos, el marítimo, el aéreo y el terrestre, perteneciéndole entonces a una misma empresa. Eso quiere decir que si tenemos una mercancía situada en un lugar, este puede ser uso. ¿Sí, Renzo? Muy bien. Los demás, por favor, ¿han entendido? Kiara. Muy bien, Jeremy. Ya, es muy importante que tengas en cuenta. Esta información que yo le analizo aquí es para quien quiere ser el importador. Muy bien, Anderson. El dueño de la mercancía. La pasividad de uno en la actividad de su importación le generará gastos, costos y pagos. ¿De acuerdo? Es muy importante que vayamos a diferenciar más adelante estos términos. Ven que en la parte superior, en el membrete, de mi lado es el lado derecho, se coloca el número del BL. Acuérdate, el número del conocimiento embarque marítimo es un número alfanumérico. Empieza con letras, generalmente estas indican a la empresa transportista, luego el código numérico y finalmente otra letra. ¿Quién lo emite? Acá pongo, ¿quién lo emite? Es muy importante ver quién lo emite. ¿Y cuántos son el número de páginas? Generalmente son tres copias. Vemos la fecha, el lugar donde fue emitido. Lo que más nos interesa va a ser la siguiente parte que voy a mover en la diapositiva. Va a ser esta parte, el shipper. Cuando hablamos de shipper, hablamos del embarcador o expedidor. ¿Se dan cuenta, o tomen en cuenta este dato, que en el comercio no hay sinónimos? Decir embarcador o expedidor no es lo mismo. Esta fue la explicación a la pregunta muy oportuna de Jordi, que planteaba, entonces, ¿quién lo envía? En la anterior diapositiva hemos visto que la
Dígame si en esta parte se pueden dar cuenta de la diferencia que está ocurriendo entre nombrar el lugar de recepción del puerto de la carga. Que estas no deben hacer uso de los almacenes, no es obligatorio. Entonces, por tanto, lo recepciona ¿quién? El depósito temporal. El depósito temporal puede ser que esté ubicado en la avenida Gambetta, en el Callao. Y entonces ahí se ha recepcionado, acondicionado, paletizado, para que luego le sea llevado al puerto, ya sea entre Muelle Norte y Muelle Sur, y en el cual se inicie su salida de la misma, ¿sí? Y el puerto de la descarga como el puerto del delivery o la entrega pueden coincidir en ser el mismo lugar. El puerto de la descarga puede ser Callao, pero específicamente eso nos señala al lugar como el Muelle Norte o el Muelle Sur. El nombre de la nave le había dicho que es importante porque las naves salen inicialmente una y debido al calado o profundidad que ellas tienen pueden cambiar. Ese dato lo hemos corroborado manifestando la información que toma en cuenta siempre el puerto de recepción de la nave. Vemos en la parte inferior, de mi lado en la parte inferior izquierda, vemos que se puede tener números y marcas referidas al contenedor y el nombre del contenedor. Vemos el tipo de carga, que es decir, contenedores, pales, graneles, etc. La descripción de la mercancía en el documento de transporte siempre es de manera general, ¿ya? No es específica, no es como la nomenclatura que designa el nombre técnico correcto, sino que agrupan las mercancías y la toman como un nombre. Es como decir, hemos comprado pantalones, blusas, casacas, short, medias. Entonces, cuando recepciona el medio de transporte, dirá prendas de vestir. Nada más, dirá de manera general, prenda de vestir. Será entonces la agente aduana quien al recepcionar las mercancías lo va a clasificar cada una de ellas con la información que haya obtenido de la misma factura comercial, invoice o del documento packing list. Hemos hablado ya de la importancia del peso bruto. Las mercancías marítimas van a considerar siempre el espacio y el volumen y lo van a medir en metros cúbicos. Ya en la parte, déjeme ver si puede estar la parte inferior. No está acá. Vamos a ver, sí, lo he tenido en la otra diapositiva. Ya. Estos son los datos entonces emitidos que se necesitan considerar en el momento también de la lectura del ámbito del manifiesto de carga. Vamos a ver ahora un tema importante que son los plazos del manifiesto. Y si ya descargaste tu reglamento, lo encontraremos en el artículo 143 del reglamento. Los manifiestos tienen plazos. El plazo para los que ingresan y el plazo para los que salen. Se va a conocer entonces el plazo del manifiesto a manera distinta del plazo de salida, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el artículo 142? Habla del
documentos e información. Voy a hacer un pequeño zoom rápidamente para poderlo leer. Dice, en la vía marítima, dice literal A, numeral 1, los datos generales del medio de transporte hasta 168 horas ante la llegada del medio de transporte. La información de los documentos de transporte que contienen carga en contenedores se transmiten hasta 72 horas antes de la llegada del medio de transporte. En la vía aérea, en el caso, dice, muy bien, Romina, muy buenos días. Y vemos que se consignan datos generales del transporte, información de los documentos de transporte hasta las 4 horas, y en las vías auxiliares hasta la llegada del medio de transporte. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, porque esta parte es dentro del campo de la lectura que tenemos en nuestro propio, ¿cómo se llama? Reglamento y ley descargado. ¿Qué es lo que debes considerar siempre de fondo del manifiesto? La transmisión, cuando se dio, y la transmisión tiene que tener relación directa con el momento o plazo que le otorga la Administración de Aduanas para que transmita la información. Vencido el plazo, entonces se generan denominadas multas. Entonces, ¿cuándo la llegada? Bien, la llegada ya dependerá entonces de que el manifiesto ya haya sido numerado y el término del mismo comprende del último para ir haciéndole zoom en cada parte de ella, ¿ya? Voy a hacer un zoom en cada parte y vamos a ir explicando. Permítame un minuto nomás para registrar a los últimos 2 alumnos que acaban de ingresar, ¿ya? Para así ya tener toda la disposición de los demás tiempos trabajando con este tema. Jordi, Mabel, Kiara, Elin, ¿visualizan la siguiente diapositiva? Opina y Yanira, ¿no? Bien, listo Yanira, listo Romina, ya está. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Voy a hacer un zoom a esta parte de la exposición para que se pueda visualizar y se pueda entender. Acá señala lo siguiente, dice, el dato general es que se debe considerar que la transmisión debe cumplirse dentro del tiempo de las 168 horas, o sea, calculado más o menos es en 7 días. En el tiempo de transmisión de la información de una aeronave, el plazo es hasta las 24 horas. Y en los demás medios de transporte es hasta antes de la llegada. Ahora, en el caso de las cargas contenerizadas, o sea, la carga con contenedores, se le da un plazo de 72. En el caso de la carga que no es contenedorizada, el proceso dura solamente 24 horas.
Generalmente en el proceso de las demás medios de transporte, consideran siempre el término, lo usa la aduana, como hasta antes de la llegada, ¿ya? Esos serían los plazos establecidos para el envío de información y con ello se genere el número de manifiesto. Vamos a ver un enlace aquí para que vean. He hecho 3 capturas en la parte superior, en la parte central y en la parte inferior, ¿ya? Dígame si lo visualizas para hacer un zoom e ir explicando las 3 capturas que he realizado en un mismo proceso para explicarlo, ¿ya? Vamos a vincular la información. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Visualizan la diapositiva? Se puede visualizar Mabel, Kiara, Elin, Romina, Yanira, Jordi, Anderson. Visualizan esta diapositiva. Vamos a explicar poniendo la ley, poniendo el gráfico emitido por la web SUNAT y poniendo debajo la información adicional de los datos de transmisión, ya sea de una agencia aduana o un agente de carga, ¿ya? En la parte inferior. Bien, voy a hacer el zoom para leer claramente la parte superior y entenderlo. Ya, dice en el artículo 143, dice, plazo para transmitir la información del manifiesto de carga de ingreso más los documentos. Dice, el transportista o su representante en el país transmite la información, dice, del manifiesto de carga. Ahora, vamos a aclarar un punto, ¿ya? La carga se define como la unidad del agrupamiento de las mercancías, ¿de acuerdo? La carga es todo el elemento en conjunto que conlleva cuando hacemos el agrupamiento de los denominados productos. Si no nombro la palabra producto y la nombro mercancías, es porque estamos identificando que estos elementos hacen uso de la salida y en el tránsito internacional conlleva denominar las mercancías. Ya en el ingreso al país del destino, le daremos nosotros, según el arancel de aduanas, el nombre técnico que le vaya a corresponder. Por eso hablamos de cargas. Dice, los datos generales del medio de transporte, dice, hasta 168 horas antes de la llegada. ¿Qué vamos a manejar entonces? La información de la llegada. Miremos la llegada. ¿Cuándo ha sido la llegada, por favor? Miren la fecha de la llegada. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el dato de información de la fecha de la llegada? Muy bien, 23/9. Si la norma dice clara, y esto va para los demás, que la información de los documentos de transporte, acá dice, que contengan, acá no, perdón, en el numeral 1, los datos generales del medio de transporte se transmiten hasta 168 horas antes de la llegada. La pregunta, calculemos. Muy bien, casi una semana. Muy bien, Jeremy. Pero el término, si nosotros nos abocamos a lo que dice la RAE, la Real Academia Española, el término hasta es un término intemporal, no es un término definitivo. No sé si me dejo entender en esta parte, me voy a meter con la explicación de la RAE cuando utilizamos el término hasta. El término es intemporal, quiere decir que no es un término definitivo, no señala puntualmente que estás dentro de un rango, lo deja en el tiempo del vacío, que decir, lo puedes incluso cambiar, pero no te puedes exceder del límite que es los 168 horas ante la llegada. ¿Te puedes adelantar a ella? Sí,
puede ser menor a ella, entonces queda el tema de entenderlo. Vamos a verlo acá. 23 del 9 fue la fecha de la llegada. Veamos entonces la fecha de la transmisión. ¿Cuándo fue la fecha de la transmisión? ¿Pueden verlo? Miren la diapositiva, ven si lo ubican, por favor, la fecha de transmisión. Muy bien. ¿Cuántas horas hay ahí, señor Jeremy? ¿Cuántas horas? Si transmitió en esta fecha hasta la fecha en que llegó, muy bien. Entonces, ¿qué conclusión tenemos con respecto a la normativa y a la información de transmisión de la nave para la llegada? ¿Cuáles son sus conclusiones? Denme conclusiones. Muy bien, 48 horas, Jeremy, ya. ¿La conclusión cuál sería? ¿A qué conclusión llegan ustedes? Los leo en el chat. ¿Se dan cuenta que el término hasta puede el transportista no necesariamente ajustarse en las 168 horas, sino que puede cumplir un tiempo menor? ¿Se dan cuenta? El tiempo máximo era una semana, pero él hizo la transmisión en la fecha indicada según la... Muy bien, no existe una fecha determinada, pero sí un momento. Entonces, ¿qué es el plazo? El tiempo más el momento. ¿Qué está dado? El tiempo o el momento en la ley de aduanas. Momentos más no tiempo. ¿Cuál es la finalidad de esto, señores? Que no puedas tener la capacidad, según se entiende aquí en este momento, pero vamos a hablar más adelante en otro, donde no puedes cambiar que el transportista tenga designado un determinado puerto o almacén. Veamos las flechas de abajo para comprender qué he colocado. Cuando se refiere al código de terminal, por ejemplo, les manifesté en las diapositivas anteriores que refería a que identifica un almacén. No está identificando un punto de llegada, lo voy a aclarar más adelante con otras diapositivas de captura de pantallas de la SUNAT, ¿ya? Mire, cuando aparece un código, como en el caso de acá, ¿ven la palabra código terminal? Quiero preguntar si pueden ver la palabra código de terminal y miran los códigos que están figurando. Flecha negra. ¿Sí? ¿Visualizan la flecha, por favor? Díganme si están visualizando la flecha de color negro. ¿Sí? Muy bien. Es importante que debes acostumbrarte a conocer el código del terminal. Miren, les muestro en la parte inferior a qué almacén pertenece. ¿Se puede ver? ¿Pueden ver la dirección donde lleva, dónde queda este almacén? ¿En qué código de intendencia ingresó? También lo podemos entender. Miren ahí, en la parte inferior. Díganme si lo visualizan la información de la flecha negra. Muy bien, gambeta. Correcto, Jeremy. Entonces, ¿cuál es la conclusión, jóvenes? O señores, señoritas, señoras. Que esto que hago acá es la comparación logística de entender el territorio geográfico en el cual se mueven las mercancías. O sea, la mercancía llegó a la marítima del Callao, que es la 118, y descargó en el puerto. No tenemos la información del puerto porque la información de la SUNAT no es igual a la información de APM o DP World, pero de alguno de ellos descargó y fue conducido ¿hacia dónde? Hacia Fargo Online. ¿En dónde queda Fargo Online? En la avenida Néstor Gambetta, kilómetro 10. Entonces, es aquí donde la mercancía va a esperar la otra etapa, la etapa de la destinación aduanera. Dígame, por favor, si se entendió la explicación de esta diapositiva. Si alguien tiene una duda, me lo manifiesta para volver a explicarlo. Bien, Jordi. ¿Los demás? Jeremy, Anderson,
Diego, Mabel, Kiara, Yanira, Romina. ¿Sí se entendió la información? Bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva, ¿ya? Hemos relacionado aquí lo que indica la normativa en el plazo de transmisión y la que refiere a la situación del ingreso a un almacén. Entonces, cuando el cliente diga, ya llegó mi mercancía, no, tu mercancía no ha llegado. Tu mercancía en general es lo que primero se transmite en la llegada, se confirma la llegada y veamos cuál fue el plazo de la descarga. Miremos, vamos a hacer el zoom para antes cambiar de diapositiva. ¿Cuál fue el plazo de la descarga? El tiempo o plazo. ¿Cuánto demoró en descargar la mercancía? Miremos las fechas. Cuándo llega y cuándo descarga la mercancía. ¿Cuánto tiempo demoró? Sí, 12 horas. En general debemos tener en cuenta que si acabó a las 3 de la tarde, ya casi las 4, y el cliente a las 9 de la mañana está que joroba la paciencia diciendo, ya llegó la mercancía, ya numeren, procedamos a la importación, simplemente usted respete el plazo, porque quien se va a perjudicar con hacer lo que dice el marketing, el cliente tiene la razón. En el comercio, el marketing del lema del cliente tiene la razón, desde mi punto de vista personal, no se cumple, porque tenemos que respetar los plazos establecidos por la administración. Ahora, un punto importante, el hecho que la mercancía haya descargado no quiere decir que se pueda atender, porque ¿a dónde fue conducida la mercancía cuando terminó la descarga a las 15:54 horas? ¿A dónde fue conducida? Y saca tus conclusiones. Muy bien. ¿Y cuánto crees que demora mover un camión? ¿O crees que apenas se dio la descarga el camión salió disparado, como dicen en Perú, y se fue rápido a Fargo Online? No. Calcula el tiempo en el que crees que tú haya llegado la mercancía, desde el muelle marítimo hasta Gambetta, Fargo Online. ¿Cuánto crees que haya demorado? ¿A qué hora crees que llegó? ¿A las 5, a las 6, a las 7? Acuérdate que no es el único transportista en muelle, transportista terrestre. Hay varios camiones parados esperando el turno para recepcionar la mercancía y salir, o sea, ser conducida. Entonces, ¿se podría atender el despacho ese día? ¿Se le podría a concluir el despacho de importación de esta carga? Ya que son conclusiones. ¿Qué dicen ustedes? Muy difícil, correcto, Jordi, muy difícil. ¿Cuándo se sería apropiado, ya que el cliente presione a la agencia aduana para que la mercancía le sea entregada? ¿Cuándo sería ya el tiempo oportuno? ¿Cuándo tú presionarías a la agencia aduana ya para que te dé la mercancía? Al día siguiente sería, Jordi. Si hoy, supongamos, fue 23 y mañana es 24, ya le puedes decir a la gente, bueno, está bien, ya llegó el 23, descargó a las 4 de la tarde el último bulto según la norma, y de ahí puedo entender que la mercancía haya demorado unas 2 horas en llegar a Fargolight, siendo ya no las 4 ni las 5, casi a las 6. Entonces, la agencia aduana trabaja hasta las 6, no muchas, algunas hasta las 5, ¿no? Entonces ya pues, no, no se puede. Entonces al día siguiente de la mañana sí, le jorobas la paciencia, la agencia aduana le dice ya pues ya, ahora numera, porque ya tienes confirmado el ingreso a Fargo Online.
Entonces, ya tienes ¿qué cosa? Volante de despacho. ¿Se entendió la explicación? Me dice si ahora sí ya hemos comprendido la explicación del tiempo del manifiesto y la relación con la IMPO. Muy bien, Jordi, Renzo, Jeremy, Kiara, Mabel, Yanira, Romina, Anderson, Diego. ¿Se entendió la explicación? Me dice si ya entendieron la información de explicación de esta diapositiva. Bien, pasaré a la siguiente diapositiva para seguir explicando lo del manifiesto de carga, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Esta parte ya ha sido explicada en la primera parte que tratamos, ¿se acuerdan? Descarga, carga, almacenamiento, ¿de acuerdo? Ya. Entonces ahora ya entendemos que la nave para ingresar tenía que cumplir el plazo de transmisión del manifiesto. Luego de enviar la información, la aduana le respondería, numerando el manifiesto. Luego de numerado el manifiesto, la nave ya puede hacer la llegada al muelle. En el muelle debe esperar la descarga y luego la descarga, según el tipo de modalidad, determinar si fue en punto de llegada o almacén donde la mercancía debe ser conducida. ¿Bien? Ahora, ¿qué actos están relacionados con el transportista? Me dices, por favor, si visualiza la diapositiva para ampliarla y explicarla. Bien, vamos a ampliar la diapositiva. Y la diapositiva denomina, dice, actos relacionados a cargo del transportista. Ya vamos a ver unos puntos. En la parte inferior he puesto llegada en flecha negra y término en flecha roja. Dice, para poder entender entonces la llegada del medio de transporte, se dice hasta 50 minutos de el suceso de envío de información de este momento que se ha dado. Y en el término, se van a considerar términos de la descarga en los siguientes momentos. Voy a ampliar la diapositiva esta parte para que se pueda visualizar correctamente. Ya, me dice si visualizas aquí la información. Le he hecho un zoom a la pantalla para que lo pueda leer y pueda explicarlo, ¿ya? Leyéndolo lo vamos a entender mucho mejor. ¿Lo visualizan? Pueden visualizar la pantalla. Jeremy, Jordi, Mabel, Kiara. 3 puntos importantes. Muy bien, Jeremy. Término, descarga e inventario. Vamos a ver qué dice la normativa de esto y vamos a ir explicando. He aclarado en las diapositivas anteriores que el término de la descarga es el último bulto que debe ser desembarcado de la nave. El plazo de la ocurrencia son 6 horas. La descarga de la mercancía, o sea, ya terminamos, ya descargamos, hasta 8 horas siguientes del término de la descarga de las mercancías. Terminó, descargó. Inventariar la mercancía. La palabra inventariar concuerda con la actividad en la cual nosotros hacemos uso ya del conteo del estado de los bienes que tenemos. El inventario de carga en mala condición exterior o medidas de seguridad que se puedan encontrar violentadas dentro de los 2 días siguientes el término de la descarga es el plazo dado. Aquí hablamos cuando las mercancías han sufrido ese hecho denominado hurto o robo, ¿se acuerdan? Hurto o robo. Y en los demás procesos que también habíamos explicado, en el caso de la que las mercancías hayan sufrido algún daño, ya por sea de causa fortuita
o mayor, o de fuerza mayor. Ya que habíamos hablado, ya este tema lo tenemos considerado, lo explicamos en la diapositiva anterior, el tiempo entre la llegada, el tiempo entre la descarga y fijarnos en el plazo establecido para la transmisión para dar hecho a la llegada como la descarga. En gráficos generales, vamos a mirar entonces ahora un gráfico manifiesto de carga. Actos relacionados a cargo de los administradores de concesionarios de puertos, vías fluviales, vemos lista de mercancías a descargar hasta antes de la llegada hasta 50 minutos, se da su ocurrencia el término de la descarga y el hecho de los inventarios, llegada el momento del arribo, el término de la misma, en el aumento de la condición. Entonces vemos en este cuadro general ya el paso de los actos relacionados de manera general con sus sucesos comunes que tienen las naves y aeronaves en el ingreso de la mercancía. Por acá he hecho un cuadro que vamos a analizar de manera general todo el tema vinculado al manifiesto. Ya más adelante he puesto un análisis para ir sacando conclusiones. El almacén aduanero, recuerda que estamos hablando acá que la mercancía debe ser conducida a un almacén, ya sea en la condición temporal o en la condición de guarda. La condición de guarda, recuerda, siempre se va a referir a un régimen aduanero. La condición de temporalidad no, solamente es momentánea. Vamos a ver, dime si puedes visualizar la diapositiva siguiente para ir explicándote la parte esa de relación de que hemos conducido nuestra carga luego del término y su descarga hacia Fargo Online y vamos a considerar estos hechos que se vinculan, ¿de acuerdo? Con el ingreso y con la recepción. Dime si la visualizas para hacerle zoom a la diapositiva e ir haciendo lectura y explicándole. Muy bien, Jordi. Los demás, por favor, visualizan la diapositiva para ir explicando. ¿Se puede visualizarla? Si Romina, bien, vamos a hacer un zoom. Jeremy, Anderson, Diego. Muy bien, Kiara, Mabel. Muy bien, Yanira. Voy a hacerle un zoom para relacionar esta parte del ingreso, ¿ya? Del vehículo. Ahí he puesto en flechas nígricas algunas de las siglas que he utilizado y otras que posiblemente vas a encontrar en los procesos del procedimiento que leas, porque los procedimientos se subdividen en procedimientos generales y procedimientos específicos, y ahí muchas veces se utiliza algunas denominaciones y ya he puesto lo que pueda significar, ¿ya? Vamos a ver que hay una flecha hacia abajo señalando el término de descarga y luego debe venir el suceso ocurrido con los almacenes. Voy a la parte superior haciendo el zoom. Ya, dice, ingreso del vehículo con la carga al almacén. Hasta 30 minutos de la ocurrencia, el primer suceso. Luego, el ingreso de recepción de la mercancía dentro de las 24 horas. Entonces, nos damos cuenta de algo, que cuando la mercancía fue conducida desde las 15:54 que terminó la descarga y fue llevada a Farm Online, no sé si te has dado cuenta aquí, no sé si estás en la ciudad de Lima o el Callao especialmente, las enormes colas que se generan los transportistas cuando ingresan al almacén o están esperando la salida de una mercancía que ya ha tenido canal de, o ya ha tenido disponibilidad de levante. No sé si conoces este proceso, no sé si habrás pasado con una unidad desde la zona de Ventanilla, desde la zona de Lurín, desde la zona de Santa Anita, desde la carretera Ate, Huachipa, no sé si te has dado cuenta de la congestión vehicular que se origina estas unidades de los contenedores. Esta es la consecuencia de los plazos, ¿no?
Los plazos de ingreso y recepción son 24 horas. La situación de inventario hasta los días siguientes. En el caso de la salida del vehículo con la carga del almacén hasta 30 minutos de la ocurrencia es la información del almacenamiento, ¿ya? Por eso que a veces en el levante vemos que la mercancía tiene levante, pero no tiene salida. Vamos a verlo en otras diapositivas de captura que he hecho. Tenemos el ingreso de recepción de las mercancías en los depósitos intraportuarios, o sea, los depósitos que están fuera de las zonas consideradas puertos, y dentro del ingreso de recepción de la mercancía en estas zonas de 12 horas. Esta parte la voy a leer rápidamente, la voy a pasar porque es un tema de manifiestos y lo que me interesa más es ver el tema de la importación. Rectificación del manifiesto, ya esta parte de la rectificación del manifiesto más compete a las personas que se involucran con el tránsito de la mercancía, ya sea el agente carga o el transportista u otros tipos de servicios, ¿no? Lo voy a explicar, lo voy a leer para pasar a la parte importante que deseo entender, que es la visión de la agencia aduana y la del importador. Rectificación del manifiesto de carga. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando la información entre la factura y la recepción de la mercancía no concuerde, o sea, se produce un acto de rectificación. La incorporación de documentos quiere decir que adicionalmente hay otros papeleos que hay que agregar a una determinada situación realizada por el transportista en el puerto. Incorporación de documentos. Bien, la incorporación de documentos puede referir a una carga que tiene por finalidad ser recepcionada en el almacén y esta adicionalmente nuevamente pasar un proceso de consolidación o llenado. Y así, estos son los eventos que están relacionados directamente con el transportista. Vamos a ver un análisis. Ya, vamos a ver un análisis. Dígame si ves la diapositiva y acá vamos a concluir la sesión y vamos a dar paso luego de ella, porque tenemos tiempo, vamos a pasarnos al operador, ¿sí? Me dices si la visualizas y vamos a ir analizando la diapositiva parte por parte. Toda esta página la vamos a analizar hoy, ¿ya? ¿Visualizan la página? ¿Visualizan mi captura de pantalla? Me dices si el link. Muy bien, Kiara, Mabel, Yanira, Normina, Diego, Anderson, Jordi, Jeremy. Bien, vamos a ver. Voy a dar un zoom a la parte superior explicándola y analizándola. ¿Ya? Vamos a hacer un zoom explicándola. ¿Ya? Elementos importantes que debes identificar. Vamos a ver la parte superior. ¿Ya? ¿Qué es el código 118? Vamos a preguntar para hacerle rápidamente, para yo dejar de explicar y tú me lo dices. ¿Qué identifica el código 118? En la parte superior, que indica el 118. Vamos, leamos la información. Cualquiera, quien lo dice, paso a la siguiente y voy preguntando. ¿Qué indica el código 118? El código 118 que te indica, muy bien, la intendencia de ingreso, que en este caso es la aduana marítima. El 20594 que indica, el 20594 que está indicando en la página. El 20549 que nos indica el número, no domina, es el número del manifiesto, numeración del manifiesto, ¿ya? El número de manifiesto. Muy bien. Ahora, ya tenemos claro entre la llegada y la descarga el nombre de la nave. Lo que nos interesa es la empresa de transporte, ¿ya? La empresa que hará las faenas realizadas en el puerto. La fecha de transmisión también. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a analizar ahora los elementos que vamos a ver en la parte superior, ¿ya? Vamos a analizar. Ya, quiero que miremos los primeros elementos en la parte superior. Vemos el peso de origen, el peso manifestado y el peso recibido. ¿Qué está pasando aquí? A ver, interpretemos la información.
qué es lo que está pasando en este círculo que he colocado en esta diapositiva. Te leo por el chat. Deseo saber cuál es el análisis que tienen ustedes. ¿A dónde no llegó Renzo? ¿Qué ha pasado aquí en la información del manifiesto? ¿Qué está pasando con esta información que vemos, que señalo acá? Peso origen, peso manifestado, peso recibido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretamos esta información? ¿Alguien puede tener una idea qué es lo que está pasando? No. ¿Dónde se da la información del peso recibido? Entendamos esto. ¿Dónde se da la información del peso recibido? A ver, ¿dónde se da? ¿Dónde se da la información del peso recibido? ¿Ya? Bien, vamos a entender acá. Estamos entendiendo que el peso origen ya está dado, o sea, aquí sí que la mercancía fue embarcada, pesa 14.359 kilos. El peso manifestado, o sea, la carga recibida en el medio de transporte marítimo, en este caso, es la misma, ¿no? Pero el peso recibido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el peso recibido? Miremos la información de la parte superior. Muy bien, muy bien, Yanira. Tenemos fecha de llegada y fecha de descarga. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué el peso recibido figura cero? Vamos a verla. Porque es lo anterior, recuerden. Ya envié, ya pesé, ya subió a la nave, ya pesé, concuerdan los datos, pero quiere decir acá que la mercancía todavía no ha sido ingresada al almacén. Muy bien, Renzo. No hay recepción. Si el cliente le dice a ustedes, señor Renzo Nicolás, por favor, ya, ¿hay desglose? Señor Renzo Nicolás, ¿ya puedo numerar? No, le dices, no. La mercancía llegó, la mercancía descargó, pero la mercancía se ha quedado todavía en el puerto. O sea, quiere decir, ni siquiera sabemos si la mercancía ha sido conducida al almacén, si está en tránsito al almacén, si está en la puerta del almacén porque no la recepciona. Correcto. Se debe cumplir los plazos. El cliente llama, le dice, ¿sabe qué, señor? No tenemos todavía la información de recepción de su mercancía en el almacén. Hay que esperar el plazo. ¿Cuál es el plazo para que el almacén transmite la información del desglose? 24 horas. Entonces, puede pasar lo anterior, decíamos, ¿no? Si el 23 llegó, el 23 descargó la mercancía, ¿puedo numerar el 24? De repente no, porque el 24 todavía no hay recepción de información de peso recibido. Tengo que tener la confirmación del peso recibido para obtener el desglose. Me dicen si entendieron esta parte para subir la diapositiva y ver otro caso. Muy bien, correcto, Jordi. Incluso decirle al cliente, ¿cuánto puede demorar yo en numerar mi mercancía? Se le puede decir un aprox de 5 días. ¿Ya? Un aprox, porque ahí sí en 5 días ya se puede tener toda la data completa. Veamos la parte inferior y así como he hecho el análisis con ustedes, díganme la parte inferior qué sucedió, qué podemos hacer al respecto. Díganme si visualizan la información de la parte inferior.
Se visualiza la parte inferior. Renzo, Elin, Mabel, Kiara, Yanira, Romina. Ya, como lo están visualizando, entonces necesito que analicen la información. Muy bien, Anderson, Diego. Ahora, analicen lo que ha pasado acá y díganme qué es lo que podemos hacer. Ideas. ¿Qué pasó? Muy bien, que hubo pérdida. Ya, muy bien. Para corroborar que hubo pérdida, robo o hurto, ¿qué documento me lo debe manifestar? Para determinar si hubo robo, hurto o pérdida, ¿qué documento me lo debe determinar? La tarja, bien, la tarja al detalle sería en este caso. Ya, pero esa información la va a obtener un importador. Esa información, ¿quién la tiene nomás? El almacén. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué documento me debe dar información del robo, hurto o pérdida? Las diapositivas anteriores mencioné algo. ¿Se acuerdan o tienen idea qué significa un acta de inventario? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien que trabaja en ventas, recepcionando mercancías, está trabajando en el almacén? ¿Alguien tiene la idea de qué significa un acta de inventario? Muy bien, Kiara, el conteo de los productos o mercancías. Es decir, que lo que recepciono lo debo contabilizar contra la factura. Muy bien. Kiara me dice, ya, yo traigo mi camión de zapatos de zapatos a Azaleya a la tienda de Kiara. Me acerco y le digo, Kiara, acá tengo los 1000 zapatos. Kiara dice, un moment, please, déjame ver mi factura primero. Ah, sí, correcto, yo tengo que recepcionar 1000 zapatos. Entonces, cuando hace uso de la descarga del camión a piso para la tienda de la señorita Kiara, entonces Kiara trae a su servidora administrativa de la tienda y le dice ya, cuenta Karina, cuenta, a ver, verifica que están las tallas, los modelos, verifica caja por caja color, entonces verifica, eso es tarja. Si todo concuerda, no habrá necesidad de acta de inventario, solamente Cardex, ya. Pero acta de inventario, ¿cuándo se formula? Como han dicho ustedes anteriormente, cuando existe robo, pérdida o hurto. Entonces digo, uy, falta, ya, hemos inventariado y hemos notado que hay una falta o pérdida. Acuérdese ese término que tienes que poner en el documento. Pondrás falta o pérdida. ¿Por qué? Porque no puedes determinar todavía si el robo es robo o hurto, ¿de acuerdo? Me dice si han entendido esta explicación para seguir explicando lo demás. ¿Se entendió la explicación? Muy bien, Renzo, Elin, Kiara, Mabel, Yanira, Romina. Recuerden los términos que estamos mencionando para que anotes en tu cuaderno cuando te toque hacer tu parte operativa alguna vez. Muy bien, Anderson. Jeremy. Ya ahora, la pregunta es, ¿cuánto peso falta? ¿Cuánto peso está faltando? 25 kilos, muy bien, Jordi. Ahora sí podemos conjeturar. ¿Qué dicen los demás? ¿Fue robo? ¿Fue hurto? ¿Fue pérdida? ¿Qué fue? Son 25 kilos que faltan. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan sus compañeras? Elin, Mabel, Kiara, Mabel, Romina. ¿Qué opinan? Ya.
Ya, muy bien. Vamos a ver algo ya. Ya. ¿Usted alguna vez ha ido a triaje? ¿Sabe dónde se aplica triaje? ¿Alguno de ustedes recuerda dónde aplicamos la palabra triaje? ¿Quién recuerda este término, dónde lo aplica? En medicina. ¿Dónde específicamente, Jordi? ¿En qué momento? ¿En qué momento, suceso o área aplicamos triaje? ¿Cuándo? Todos hemos pasado por eso alguna vez en nuestra vida, si hemos ido al centro hospitalario, ¿no? ¿Qué hacen en el triaje? Muy bien, muy bien. ¿Y qué más hacen, Kiara? ¿Qué más hacen? ¿De frente determinan el golpe o es que analizan al paciente con los datos generales que necesitan? Temperatura, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Toman la temperatura, toman datos generales. Muy bien, Jordi, eso es. El peso. ¿Qué haces cuando te quieren pesar? ¿Qué hace la enfermera cuando quiere pesarte? Imagínate que te ve con tu traje de auxiliar de aduana, tu casco, tu chaleco, tus botas, tu jean. Te sube a la balanza, muy bien. ¿Te va a subir con todo tu equipo aduanero? ¿Crees que te va a permitir el chaleco, las botas, el casco, tu walkie-talkie ahí? No, ¿te va a decir qué decir? Sí, muy bien, Yanira, quítate la ropa, no, no, quítate los implementos. Muy bien. Entonces, pensemos de esta manera. ¿Creen ustedes que un evento así sucedió en este caso con la mercancía? ¿Creen ustedes que un evento como este sucedió a esta mercancía? ¿Por qué creen que se ha producido una diferencia? Porque miren, el peso del origen concuerda con el peso manifestado, pero entre el hecho del peso manifestado hacia el peso recibido se deprecia, pierde 25 kilos. ¿Por qué? Muy bien, Jordi. Porque estaba en los soportes. ¿Qué ha quitado? A ver, vamos a ver, ¿qué ha quitado? Hay tres elementos importantes en una mercancía: peso bruto, peso neto y tara. ¿Cuál creen ustedes que ha tomado en cuenta el almacén? ¿Qué depreció? Como dice Jordi, los pallets, las jabas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué llegó a concluir? Se quedó con bruto, neto, tara. ¿Qué información nos está brindando ahora el almacén? ¿Qué información creen ustedes que nos brinda el almacén aquí? Muy bien, el peso neto. Imagínense ustedes estar en la balanza del triaje, ¿no? Le dice, señorita, señorita, quítese el casco, quítese el chaleco, saque su boquitoqui, por favor, quítese esa bota que le hacen pesar a usted como 5 kilos más. Entonces, cuando una mercancía es conducida a un almacén, tomen en cuenta que puede estar sobre unos soportes de madera denominados pallets. ¿Qué ha hecho el almacenero, el depositario? Lo que ha hecho es, le ha dicho al señor del pato, le ha dicho, retírame la mercancía para pesarla sin las pallets. Y lo pesó. Entonces, puede ser eso una de las causas. Muy bien, quitó la tara, correcto, quitó para poder determinar el peso neto. Entonces, considera esto, peso. ¿Cuándo compruebas que hay hurto o robo? ¿Qué término crees que usaría el almacén? Imagínate que, a ver, ¿qué documento me emite el almacén? ¿Qué documento me emite el almacén? Primero empecemos por el documento. Mencióname el nombre del documento que emitió el almacén.
el volante de despacho. El ticket, Jordi, es cuando te pesan balanza en el puerto. Para el almacén, volante de despacho, ya. ¿Qué pasa si el volante de despacho no menciona la palabra robo o hurto? Es lo que hemos dicho nosotros, ¿de acuerdo? Si el volante de despacho dice bultos buenos, pérdidas 0, bultos buenos, pérdidas 0. Entonces, ¿qué pasó? Llegó a quitar los pallets y nos dio el peso neto. ¿Se comprendió la explicación? Muy bien, Jordi. Los demás, Elin, Jeremy, Anderson, Kiara, muy bien, Kiara, Mabel, Yanira, muy bien. Ya. No esperen que una evaluación le venga teórica. ¿Sí? Estoy midiendo para hacer una evaluación de repente más gráfica. Estamos aprendiendo a analizar los elementos, ¿de acuerdo? Muy bien, Jeremy, ¿sí? Espero que se haya podido entender la explicación y no saquemos una conclusión, muy bien, Renzo, tan apresurada, porque estamos en el comercio y he comparado la parte médica con la parte clínica médica, con la parte del comercio, que tienen grandes similitudes, ¿no? Lo mismo tienes que hacer tú. Solo te avientas a decir que es hurto o robo cuando aparece el acta de inventario. Cuando el volante dice bultos, 7. Total, 6. Ah, joder, hay pérdida. Pero debo determinar si fue robo o hurto. ¿Y cómo aplico la diferencia entre el robo y hurto? Recuerden cómo era el término. ¿Cuál es la diferencia entre el robo y el hurto? Si vas a inspeccionar la mercancía, ¿cuál es la diferencia? En que vas a encontrar menor mercancía. Y lo que tenemos que evidenciar, sí, que la pérdida económica es muy menor, en el robo la pérdida económica es mayor. En el hurto generalmente es pasivo y en el robo es activo. ¿Me dejo entender los términos? Decimos que el hurto es pasivo en el derecho porque no ha habido un acto de violencia, o sea, la mercancía no ha sido violada o violentada. En cambio, en el robo, sí, es más violento, rompen las cajas, se llevan las cosas, dejan la evidencia. En el hurto, generalmente, rompen un costado, sacan en el daño menor para que no se nota que hicieron eso. Por eso que cuando llegas a una mercancía, le sugiero que lleve un teléfono, una buena cámara, enciende el vídeo y filma. No toques, no toques, no pongas la mano, no seas incauto porque puede borrar la evidencia y aparece como el culpable usted. Enciende la cámara del vídeo del smartphone y filma el estado en que llegó, mira los pallets, mira el tipo de embalaje que aplicaron, el tipo de cinta de embalaje que le aplicó la mercancía para poder atrapar el total. Le pregunta cuánto pesó, pregunta al importador si le enviaron foto del origen, de cómo la mercancía fue arribada y luego acá descargada para hacer nuestro análisis. Entonces podrás determinar, mirando la evidencia física del producto, si hubo robo o hurto. Listo. Entonces ahora sí puedo pasar a la siguiente diapositiva. ¿Se entendió, no? Esa parte de la explicación. ¿Entendieron las conclusiones? Sí, Renzo. Muy bien, Renzo. El link, Yanira, Kiara, Mabel. ¿Todo claro? Muy bien. Espero que si tenemos la oportunidad de encontrarnos en el campo de acción de aduanas, tus conclusiones sean las más analíticas y no las más desesperadas. No pienses ya como comerciante local ni como persona natural, sino piensa las circunstancias que puedan llevar a cabo un hecho como esto desde la observación del manifiesto. Pasemos a la siguiente diapositiva sobre este mismo hecho. Ya, vamos a analizar la parte superior.
Ya, acá hay unos términos muy distintos. A ver, quiero que analicen y me digan qué ha pasado. Ahí señalo la flechita y me dicen qué ha pasado. Analicemos otra vez. Analicen antes de hablar y empiezan a emitir su juicio, ¿sí? Quiero que primero analicen y me digan qué está pasando. Si tienen opinión, ya van lanzándola. No tenga temor a decir algo. Lo voy a ayudar en los términos que usted me diga, ¿ya? A ver, ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos analizando primeramente? A ver, ¿qué estamos analizando? A ver, uno de ustedes que intervenga. ¿Qué nos toca analizar en esta diapositiva? ¿Qué nos toca analizar? El consignatario, muy bien, Jeremy. ¿Contra quién, Jeremy? Contra el embarcador, muy bien, ya está. ¿Encuentran diferencias? ¿Encuentran diferencias? ¿Pueden notar si hay diferencias? Muy bien. Aparecen en los embarcadores empresas y navieras, ¿no? Muy bien, voy a leer a ver lo que dice Kiara. En la información del embarcador o shipper, ¿se acuerda que expliqué la palabra shipper? Muy bien. Estamos dando cuenta muy bien, Kiara. El consignatario es el que va a recibir la mercancía y van a corroborar si corresponde con la de él. Correcto, bien. Entonces estamos viendo que hay empresas que han hecho de embarcadores y hay empresas de transporte que han tomado la mercancía. Con la figura del consignatario, ¿qué pueden notar? ¿Qué datos puedes notar en el consignatario? Ya hemos visto el embarcador, el shipper. Ahora veamos el consignatario. Voy a leer la información, vamos a leer qué es lo que puedes tú entender. Ya. En la primera tu or no se puede identificar al consignatario, ¿de acuerdo? ¿Qué probabilidad existe acá? En la primera casilla podemos entender que puede haber existido el suceso de que el importador, con respecto al exportador, le haya emitido una carta de crédito. ¿Me dejo entender? ¿Tienen la idea de lo que es la carta de crédito? Ha utilizado al sistema bancario para corroborar que antes yo de pagarle al proveedor, se verifique en el estado de mercancías y determinando la cláusula sobre ella, entonces hace juicio de que el banco, entonces, es el que ha sido el intermediario para dar el dinero de conformidad con las indicaciones del importador. ¿Ya? Número 2, que cuando haya sido emitida la mercancía, el proveedor lo haya hecho a favor de quien va a revisar y pagar, pero luego este emitirá recién por el tema de lo que significa, acá en el Perú le conocemos con el término de la, déjeme correr el término porque si me olvido, el término es el endoso a quien le corresponde realmente la propiedad, ¿ya? Primera situación. Y en las segundas situaciones ya son las situaciones más comunes y habituales,
donde se identifica correctamente al consignatario. Ya, me dicen si entendieron la explicación entre el consignatario y el embarcador en este análisis que hemos hecho. ¿Se entendió la explicación? Me dicen si han entendido. Si alguien no ha entendido, me dicen no entendí. Se vuelve a explicar. Si Renzo, muy bien. Kiara, Elin, Mabel, Yanira, Romina, muy bien Anderson, de acuerdo, está bien. Lo voy a volver a explicar. Vamos a explicar de nuevo, ¿ya? Escuchando, dime a Anderson si el audio lo puedes oír bien. Muy bien, Kiara. ¿Puedes oír el audio correctamente, Anderson? Ya, vamos a explicar. Anderson, supóngase que usted ha comprado en China una mercancía, ya quiere comprar, ya tiene la idea. Imagínate que tú ya vas a hacer tu primer emprendimiento, tu primera importación. Pero vas a desenvolver, muy bien, Diego, vas a desenvolver ustedes, Kiara, Diego y Anderson, un dinero. Son $30,000. $30,000 no es lo mismo que comprar a $10 una mercancía en AliExpress, son $30,000. Entonces, tienen la inseguridad de que la página sea una página de suplantación. Tienen la duda de que lo que ves en la portada web no es una fotografía, sino una imagen. Tienen la duda de que estés pagándole a una persona y no a una empresa. Entonces, te abarcan 3 miedos. Entonces, joder, voy a buscar quien me pueda ya verificar en China que mis 30,000 van a tener resultado de compra. Contratas a un banco, pagas y le dices al vendedor, yo puedo comprar si tú aceptas mi carta bancaria, mi crédito bancario, mi documento bancario, mi transacción bancaria, donde el banco va a desembolsar previa situación de análisis a la vista o confirmada de que la mercancía es lo que yo quiero. Entonces, de ser así, el banco, al verificar el estado del producto y la recepción con la mercancía y luego la recepción de los documentos, el banco desembolsará el dinero. A la orden, siempre no es un término venezolano, sino que es un término acá específicamente que dice que es un tercero el que va a recibirla. Y este tercero es el que ha hecho de intermediación por la seguridad del pago de tu mercancía. Luego él endosa la mercancía a quien lo contrató y se lo entrega finalmente al dueño o consignatario. Bien, ¿se entendió la explicación? Me dicen ahora si entendieron la explicación. Anderson, Kiara, Jeremy, ¿sí? Anderson, ¿entendiste la explicación? Ahora sí, sí. Kiara, Diego. Muy bien, a ver, déjame ver el chat. A ver, vamos a ver, voy a leer tu pregunta, Jordi. Sí, es generalmente porque el término de la mercancía todavía no es poseedor, sino que utiliza un intermediario. Es la razón de que decía Belén a la tu orden. No identifica ni siquiera un banco acá, como en este caso, sino que es el agente de carga, como los anteriores, ¿no? O los agentes transportistas, quienes son los tenedores de la mercancía. Luego endosan el BL para que aparezca recién el dueño. Luego del aviso de confirmación. ¿Te acuerdas que había una parte en el BL que yo puse notificar? ¿Te acuerdas? Una parte que yo señalé notificado. Quiere decir que la empresa recepcionadora llamará y dirá a este que ya tiene y que por tanto pueda personarse para hacer el endose de la mercancía previo favor uso de los pagos correspondientes. ¿Sí, Jordi? ¿Se entendió esta parte? Por eso que es importante, mostré la constitución del BL para entender algunas partes. Ya, muy bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta? Voy a descender la diapositiva y vamos a analizar la parte inferior. ¿Ve la parte inferior? Se ve la parte inferior, las flechas, he puesto la diapositiva de manera general. ¿Ven la parte inferior?
La voy a hacer zoom para explicarla de nuevo, ¿ya? Díganme si ven ahora la pantalla completa. Voy a hacer zoom del lado izquierdo mío para luego irme al lado derecho. ¿Sí, Jeremy? Bien. Los demás, Lynn, Mabel, Kiara, Yanira, Romina, Anderson, Diego, ¿ven la diapositiva? Muy bien, Renzo. Disculpa que me olvide. Ya, vamos a hacer un zoom para explicar esta parte. Ya. ¿Qué hemos dicho que señala la flecha? ¿Qué identifica la flecha? Solamente escúcheme una pregunta. ¿Qué está identificando la flecha? Nígrica, hacia la letra nígrica. ¿Qué es lo que está indicando la flecha nígrica? Muy bien, ya, muy bien, Renzo. Otro dato más. ¿Qué más, Ander? ¿Qué más, Renzo? Ahí hay un dato más importante también. Hay un dato más hay que desglosar. ¿Qué más podemos concluir del análisis de esta parte? Está indicándonos, vamos a leerlo así, mira, vamos a leerlo. De izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. CN, país. Ya, provincia, distrito, departamento. ¿Me dejo entender? Dice ahí, China, Shanghái. Se puede leer también así, país y puerto de salida. ¿Se entendió? Me dice si entendieron esta parte. Muy bien, Renzo, Diego, Anderson. ¿Se entendió? Muy bien, Elin, muy bien, Elin. Mabel, Kiara, Yanira, Romina. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vas a leer? De izquierda a derecha. País, puerto. País o lugar geográfico de salida. En este caso dice China, Shanghái. ¿Ya? China, Shanghái. Ahora, en la parte derecha de mi lado, ¿cómo se lee la información entonces? Miremos la flecha. ¿Cómo leemos ahora? De izquierda a derecha. ¿Cómo lo leemos? ¿Qué dice ahí? Perú, Callao. Muy bien, Melissa. Correcto. Ya está entendido. Muy bien, Renzo. Entonces, ya creo que estamos preparados para hacer la lectura de una captura de manifiesto de tu propio despacho aduanero, ¿de acuerdo? Ya creo que tienes la idea general de lo que significa todo esto. Y para finalizar, veamos el siguiente captura. Dígame si lo visualizan para hacer el zoom. Esta es la parte ya final. Con esto estoy concluyendo el manifiesto y la siguiente sesión de clase serían los operadores. Muy bien, Kiara. Los demás si lo visualizan, vamos a hacer un zoom sobre la pantalla para explicártelo la parte final, ¿sí? Ya voy a hacer la explicación. Ahora sí, vamos a entrar a la explicación general. Voy a hacerle un zoom para acabar en estos 5 minutos que nos quedan esta explicación general. ¿Ven el zoom? ¿Se puede ver, visualizar el zoom? ¿Pueden ver el zoom?
entre el círculo rojo y el celeste? Sí, Jeremy, muy bien, Anderson. Ya. Estamos viendo acá qué cosa, que el documento master coincide con el documento house o conocimiento embarque. Este fue el máster, ha sido originado en el origen, ha sido creado, dado, y coincide entender que el documento máster coincide con el documento house o conocimiento embarque BL, y se entiende que hay un desglose. ¿De acuerdo? Esta es la parte más sencilla de la explicación. Bien. Y acá entonces los demás informaciones que muestro son iguales, no hay ninguna variante, todas han sido de un mismo vendedor o un mismo comprador, ¿ya? Esta es la parte de acá. Entonces vamos viendo las últimas partes de la sesión. Las cargas y acciones vinculadas a los transportistas. Vamos a ver la diapositiva. Dígame si ven la diapositiva siguiente y es desglosado entre el BL Master y el conocimiento. Dime si ves esta diapositiva. La he desglosado en un cuadro en la parte inferior. Muy bien, Elin. Los demás, si lo visualizan, me dicen. Sí, muy bien, vamos a hacerle zoom, ¿ya? Vamos a hacerle zoom para ver la información. Vamos a ir haciendo el zoom correspondiente. Cuando ya queremos ver el BL y el máster y entender que en este caso el envío ha sido desglosado, pero corresponde a un hecho consolidado, analizaremos el detalle. Dice acá debajo que el embarcador fue Watts, que el consignatario fue Live, que los números y marcas que deben aparecer en tu documento de transporte serán los que ves acá, que corresponde al número de los contenedores y también como marca de los productos o cajas. Y la descripción de la mercancía dice 6 por 40 HC. ¿Puedes ver esta parte o hacer un zoom más grande para ver si lo puedes visualizar? Pues ya está. ¿Ves la parte de la descripción de la mercadería? Dime si lo visualizas para explicarte esa parte. Ya. Muy bien, Jordi. ¿Los demás lo visualizan? Muy bien, Elin. Yara, Romina, Mabel, Renzo, muy bien. Anderson, muy bien. Yanira, Diego. Ya. Dice lo siguiente, mira. Leyendo de izquierda a derecha. 6 por 40 no está diciendo que multipliques, sino que está diciéndote 6 contenedores de 40 high cube. ¿De acuerdo? ¿Cuántas mercancías, cuántos contenedores trajo? 6. ¿De qué medida? De 40. ¿Qué contenían? 11.345 cajas de margarina. Margarina. Date cuenta que lo que está enviándole te empieza la otra. Después no diga que estás comiendo leche, mantequilla, esas cosas. Ya. ¿Se entendió la explicación? 6 contenedores de 40 conteniendo 11.345 cajas de margarina de distintos formatos. Se dan cuenta que la descripción de la mercancía fue de tipo general. Trata de identificar que tiene 6 contenedores que hacer seguimiento en el caso de hacer aforo o reconocimiento físico o previos. Listo, ya está. ¿Se entendió la explicación? Me dicen si ya le entendieron la explicación, esta es la parte final de la explicación. Muy bien. Entonces, si todo ha quedado claro, doy por concluida la sesión de manifiesto de carga. Espero que te haya ayudado en este aspecto. Muy bien, Renzo, repito. 6 significa, Renzo, que tiene 6 contenedores. Es el número de contenedores. ¿De qué medida? De 40. Hay 6 contenedores, Renzo, de 40. High Cube. Esos enormes contenedores que parecen vagón de tren cuando cruzan las avenidas como la Panamericana Sur o la Norte. ¿Has visto? Hay unos grandes, se ven muy rectangularmente largos. Entonces son 6 contenedores de 40. ¿Qué tipo? ¿Quién sabe qué significa la palabra reefer? ¿Quién sabe qué significa la palabra reefer? Porque estamos trayendo una mercancía perecible.
qué tipo de contenedor es? Reefer. ¿Qué significa el reefer? Es la medida, a diferencia de un contenedor seco, de un contenedor refrigerado, Jordi. Es la medida. Es por el tipo de acondicionamiento del contenedor. Pero son contenedores generalmente que describen dimensiones de volumen no estándar, sino mayor. Entonces, este tipo es un contenedor refrigerado que trae 11.345 cajas de margarina de distintos productos. Por eso que tenían que ver que era refrigerado. Sí, muy bien. HC es por el término de la refrigeración. Muy bien. ¿Entendió Anderson, Renzo? Creo que me preguntó Renzo o Anderson si había la duda ha sido aclarada. Voy a ver el chat ya. Bien, Renzo, ¿entendiste, Renzo, la explicación? Renzo, Diego, sí, muy bien, ya. Con eso estoy concluyendo entonces esta sesión de manifiestos. Espero que te sirva la información de análisis que he hecho. He sido teórico en algunas partes de la normativa porque era necesario considerar los plazos y algunos términos que sí debes conocerlo al interpretar la placa radiográfica que es el manifiesto de carga. Bien, muchas gracias. Entonces espero que te haya ayudado mucho esta parte de la sesión y nos vemos en la siguiente sesión que se denomina los operadores del comercio exterior. Ya en las siguientes clases estaremos concluyendo con los regímenes aduaneros. Bien, buen fin de semana para todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Kiara, Jordi, Jeremy, Elin, Mabel, Anderson, Diego, Melissa, Yanira. Nos vemos hasta el lunes, ¿sí? Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos hasta el día lunes. Gracias con todos.